Ahora sí, hermano, buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Me tocó el privilegio de dar la palabra, la enseñanza. Entonces, para comenzar, vamos a orar por la enseñanza y para que sea Dios orando en nuestra vida. Amén. Bueno, Padre, Señor, en nombre de Jesús, primero que todo, te damos las gracias por tu infinito amor y misericordia. Te pido que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que también nuestro corazón se abre tu palabra, Padre, y enséñanos, Señor, y que seas tú hablando cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, para comenzar, sin perder tiempo, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, ¿sí? Y versículo 11. Ese es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Amén. Bueno, este libro lo escribió Juan. Entonces, para tenerlo en cuenta cuando leemos el versículo, dice así: que yo decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíelo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. En este solo versículo me voy a desglosar gran parte de la enseñanza, ¿sí? Y hago énfasis en este versículo, ¿por qué? Porque empieza, ¿cómo empieza? Dice, yo soy el alfa y el omega. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Sí? Y me gusta porque él empieza hablando de su esencia, de lo que es él. Él primero da una descripción de lo que es él, ¿sí? En este caso es Juan, que está teniendo llamarlo así, esa visión. Entonces él da una descripción de lo que es él. Y nosotros como creyentes y como cristianos debemos enfocarnos, y eso me acuerdo que lo habló la semana pasada Adrián, debemos enfocarnos en la esencia de Dios, en lo que es Él, ¿sí? No enfocarnos tanto en lo que Él posiblemente nos pueda dar, porque nos puede dar o no, es como Él le plazca, sino en la esencia de lo que es Dios, ¿sí? Y coloco este ejemplo rapidito. Por lo menos hay personas que dicen, estoy enamorado de mi esposo, pero porque él es, no sé, porque tiene plata, porque tiene una buena profesión, porque es bueno en el deporte, no sé, es bueno hablando, o tiene determinada cualidad, pero es lo que él hace, no es lo que él es, ¿sí? Muchas personas se enamoran de las destrezas o cualidades que tiene una persona, pero no de la esencia de esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, es diferente cuando una mujer o un hombre se enamora de la esencia. ¿Por qué? Porque las cualidades de alguna otra manera con el tiempo pasan. ¿Por qué? Porque esa persona de repente, si es ingeniero, de repente se va a jubilar y no va a desempeñar lo mismo, ¿sí? Va a envejecer o puede tener una enfermedad y de repente no puede hablar como antes hablaba. Entonces eso quiere decir que el amor ya no es. Pero cuando se enamora de la esencia, a pesar de la enfermedad, incluso a pesar después de la muerte, todavía se puede estar enamorado, porque se enamoró fue de su esencia, no de las cualidades o destrezas que podía tener esa persona. Igual pasa con nuestro Señor Jesucristo, con Dios, ¿sí? Debemos enamorarnos es de la esencia que Él tiene, no de lo que Él nos pueda dar, ¿sí? Lógicamente, como digo, Dios si le place lo da, y amén por eso. ¿Por qué no? Porque, no está mal, pero debemos enamorarnos es de lo que Él es, de la esencia de Él, y solamente con eso podemos conocerlo cada día más profundamente, ¿sí? Por lo menos es muy sencillo. Uno viene a la iglesia, ¿por qué? Porque quiere saber más de Dios. Uno se comparte con más creyentes, con más cristianos, es porque comparte la misma fe, y compartiendo la misma fe sabe más de Dios, ¿sí?
Porque entonces todas esas cosas uno lo hace porque ama a Dios, ¿sí? Uno no viene a la iglesia no sé, para recibir plata, un ejemplo, o para recibir tal cosa, un ejemplo. No, uno viene a la iglesia para conocer a Dios, y eso es nuestro principal motivo. Una enseñanza, no sé si eso lo compartí, una enseñanza que me dio mi abuela. Ella fue mi mamá, es mi mamá espiritual, porque gracias a Dios todavía la tengo viva. Ella una vez me dijo esto: yo cuando voy a la iglesia y me miro al espejo, y cuando me visto, yo me visto es para el Señor Jesucristo. Y a mí eso me impactó, porque me hizo entender por qué voy a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué lo hago? ¿Cuál es mi intención? Entonces, mi intención es estremecer de alguna otra manera el corazón de Dios, ¿sí? Porque me he visto para Él. No me he visto ni para el hermano, ni para el creyente, ni para que me vean, no, sino me he visto para Él. Y eso me lo enseñó mi abuela. Yo tenía como 8 años apenas, y todavía me acuerdo de eso. Entonces, el presente versículo empieza dando énfasis en la esencia de lo que es Dios, ¿sí? Y eso es muy importante, porque después vamos a desglosar la otra parte del versículo que vamos a seguir. Dice en la Alfa Omega, el primero y el último: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, ¿sí? Entonces él le dice, en este caso le dice a Juan: escribe, ¿sí?, en un libro lo que ves. En este caso pues sería toda la versión de lo que le muestra de Apocalipsis, ¿sí? Y envíelo a las iglesias de Asia. Aquí hay 3 términos muy importantes que me voy a enfocar: escribir, ver y enviar. Porque él le dice: escribe lo que ves. Y después le dice, después que él escribe, ¿qué hace? Lo envía. ¿Sí? En este caso a las 7 iglesias, que ahí se especifica, pues. Pero nosotros, como cristianos, como creyentes, me voy a enfocar en ver. Primero, ¿qué estamos viendo? ¿Sí? ¿Qué estamos viendo nosotros como creyentes? ¿O qué debemos ver? ¿Sí? Porque muchas veces lo que estamos viendo se enfoca en el presente, ¿sí? Yo estoy viendo esto, estoy viendo tal circunstancia, estoy viendo tal situación, y lo que debemos ver se enfoca en el futuro, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces lo que vemos, ¿sí?, muchas veces lo hablamos. O sea, por ejemplo, estoy pasando una situación difícil y es lo que estoy viviendo, es lo que veo, por lo tanto hablo, ¿sí? Entonces es lo que estoy viendo en esta situación, y por lo tanto lo tengo que, como dice, lo tengo que hablar, pues. Entonces, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si pasa una situación? Vamos a llamarlo, no voy a dar el ejemplo, pero voy a dejar parte después. Una situación X, ¿sí? Y en esa situación, ¿cómo la estamos viendo? ¿Cómo la observamos? Mire, el cómo es muy importante, ¿sí? El cómo lo observo, esa situación X. Entonces lo observo yo siempre le digo, la única forma, una persona observa las situaciones de 2 maneras: o con temor o con fe. Entonces, ¿cómo observo esa situación X? ¿Cómo lo veo? ¿O con temor o con fe? ¿Sí? Y para eso vamos rapidito a Proverbios 10:24, sin olvidar este Apocalipsis. Ténganlo todavía por ahí. Proverbios 10:24. Amén. Dice así: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean.
Entonces el impío es una persona sencillamente no creyente, que no conoce a Dios, ¿sí? Y algo que investigué, y esto sí lo voy a leer, que es la etimología, el origen de la palabra temor. Voy a leerlo rapidito. Dice, ¿sí? Originalmente hay varios grados de temor, sin embargo, la mayoría de ellos en la traducción del hebreo, en yaret temer, que en el sustantivo derivado de yirak, temor, y el adjetivo derivado de yares, temeroso. También en hebreo, yarak es asustar o espantar, ocasionar temblor, estremecimiento, dar miedo, hacer que algo o alguien se asuste y huye y corra hacia cierto lado. Eso es el origen de la palabra temor, ¿sí? Entonces, conociendo esto, en unas determinadas circunstancias, como dije, la gente opta por el temor. Usted se pregunta por qué, porque es lo más fácil. Temer es fácil, porque es nuestra vieja naturaleza. La gente le da tal noticia o tal situación, es fácil sentir temor, por lo menos lo que de repente, no sé, es una situación hipotética, ¿sí? O una hipótesis, pues. Entonces, no sé, gana un presidente el domingo que no tiene nada, sea el más malo aquí en Chile, resulta que ponga restricciones en la iglesia, ¿eso qué va a generar al principio? Temor. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, acudir al temor. Pero como lo digo nosotros como creyentes, no debemos dejarnos llevar por eso, ¿sí? Aunque a pesar que de repente sienta temor o miedo, debemos tomar de la fe, ¿sí? Entonces voy a seguir aquí y leyendo. Y también algo importante, miren, y con esto sí voy a colocar un ejemplo. Por lo menos a una persona le dicen, no sé, un doctor le dice, le queda 1 año de vida, un ejemplo, ¿sí? Le queda 1 año de vida. Es la misma, y se lo dice también a otra persona, se le dice a esta persona A, le queda 1 año de vida, y después a esta persona B le dijo, le queda 1 año de vida, ¿sí? Es la misma situación para las dos personas. Supongamos que tienen la misma enfermedad, todo igual, ¿sí? ¿Y qué sucede? La persona A lo toma con temor. Dice, no, ya se ve en la tumba en 1 año, ya se ve organizando los papeles para dejar todo en orden, ya se ve triste, ya se ve mal, ya se ve cómo se descompone su cuerpo con la enfermedad. Entonces, le pregunto yo a esa persona que se vio así, ¿ya ha pasado? No ha pasado. O sea, él todavía no ha vivido ya la muerte, no ha vivido viéndose arreglándolo, él todavía no ha hecho arreglando los papeles. En su presente, él vio eso en su mente a través del temor, pero no ha pasado. O sea, no ha pasado. Ahora esta persona ve, entonces la misma situación, le dicen lo mismo, le queda 1 año de vida, tal, la cosa, pero esta persona ve, se ve viajando con su familia, se ve comiendo con su familia, se ve conociendo a sus nietos, se ve conociendo, bueno, en fin, ¿sí? La misma situación. Ahora le pregunto a esta persona ve, ¿él ha vivido eso? No. Entonces usted se pone a ver esta persona A, tampoco lo ha visto, pero en su mente ya eso es real. O sea, el temor trajo un futuro que no existe, lo trajo a su presente. ¿Sí me hago entender? En cambio, esta persona, por la fe, un futuro que tampoco existe, lo trajo a su presente. Eso es lo que quiero enfatizar. O sea, dos situaciones distintas, la situación es la misma, pero el cómo lo tomó la persona es distinto. Y nosotros como cristianos, como creyentes, ahí es donde entramos nosotros en el cómo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser como la persona A, sino tenemos que ser como la persona B. Es la misma situación, es la misma circunstancia, es todo, pero
sí se dan cuenta que vamos a utilizar de una forma racional. Oye, si yo igualito teniendo, me voy a imaginar cosas y todo eso y lo voy a traer a mi presente, ¿por qué no tengo fe? Si igualito también como dice, me voy a imaginar un futuro y lo voy a traer a mi presente. O sea, no es mejor decidir y decir, oye, yo tengo fe. O sea, una cosa me genera temor, tristeza, depresión, y esta cosa me genera tranquilidad, gozo y paz. O sea, no es más fácil, me explico, de escoger esto, pero ¿qué pasa? Que nuestra naturaleza carnal nos cuesta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos por esto, como dice, el temor como que nos quiere jalar. Y decir, no piensa de esta manera, mire, que no sé qué, y le va a decir, pero mira su presente. Oye, pero muchas cosas, las preocupaciones no son, y ojo, y eso está hasta científicamente comprobado, las preocupaciones no es lo que uno vive, sino es lo que posteriormente puede pasar. Entonces, oye, ¿por qué no decido entonces tener fe? Entonces, muchas no, pero que mire, esto es lo que hay, esto es la realidad. Oye, pero realmente, si tú lo ves de una forma racional, realmente esa no es la realidad. Es tu imaginación que a través del temor trajo esa realidad. Entonces, ¿por qué no trae otra realidad con tu fe? Y por eso me enfoco en cómo estamos viendo las cosas. Por lo menos cómo estamos viendo la situación que está viviendo Chile, cómo estamos viendo la situación que está viviendo tu familia, cómo estamos viendo la situación, ¿lo estamos viendo con fe o con temor? Oye, que si Chile, o usted dirá que Chile se puede poner peor, sí puede. Sí puede, pero ¿cómo lo veo yo? A mí, como yo le digo, que esas circunstancias no me afecten mi corazón, mi convicción y mi fe. Lo que pasa externamente. Entonces, ¿cómo lo estoy viendo yo? Lo veo como más bien verlo como una oportunidad. ¿Por qué? Si eso quiere decir que la gente va a estar en crisis, quiere decir que se puede abrir más al Señor. También una oportunidad para hablar el Evangelio. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que observarlas, tenemos que verlas y tomar la decisión correcta. Mira, acuérdense de esto, cuando esté en una situación, oye, vamos a ver la fe. Yo sé que el temor muchas veces nos ciega, porque eso es lo que hace el temor, ciega el entendimiento para no poder visualizar la fe. Pero optemos por la fe, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Se acuerda de dónde empezamos? En Apocalipsis. Vamos nuevamente dije que no lo perdieron, bueno, yo sí lo perdí. Apocalipsis. Yo sí lo perdí. Amén. Ahora, sí, antes de llegar aquí, dice, escribe en un libro lo que ves. Por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo que me faltó agregar algo más. Resulta que la persona ve, bueno, tuvo fe, vio todo eso, y resulta que el año murió. Sí, murió. Y esta persona también murió. Las dos murieron. Ahora le pregunto yo, ¿esta persona a cuántas personas afectó con su manera de visualizarlo? Y esta persona B, ¿a cuántas personas afectó en su manera de visualizarlo? Mire, esta persona A murió y trajo tristeza a su hogar. Esta persona B tuvo fe, igual murió, pero la situación es diferente. No trajo tristeza a su hogar, sino porque trajo, como dice, más bien fue de testimonio para la familia que le rodea. ¿Y ahí quién está? Dios. Mire, tu fe, a pesar de que usted dice, oye, voy a morir, murió. Sí, resulta que no vivió, pero su manera de ver las cosas afectó a otras personas y fue testimonio para otras personas. Es decir, a pesar que murió, se glorificó Dios. Eso es lo que quiero decir. O sea, independientemente, igual se glorificó Dios, que es lo importante.
¿sí? Hace poco, hace como 3 semanas, murió el pastor que a mí me formó en Venezuela, ¿sí? Imagínense, me formó desde los 5 años. Entonces, de los 5 años hasta los, bueno, imagínense, bachiller, hasta los 29 años. Eso, 28. Hasta los 28 años. O sea, de los 5 años hasta los 28 años, él me formó. Él me enseñó muchísimas cosas, ¿sí? Imagínense, hasta a nivel profesional, hasta a nivel espiritual, fue un padre para mí. Y también, como dice, me enseñó hasta a usar herramientas y todo eso, o sea, digo a nivel profesional también. Entonces, él, como dice, me formó en todo eso. Y él, tenía un problema en el riñón, ¿sí? Y él siempre estuvo con su fe. Él no quiso ir al médico. Dijo, yo no voy a ir al médico. Digo, no quiero ir al médico. Yo voy a optar por la fe. No estoy diciendo que vaya al médico está mal, sino es cuestión personal que hizo el pastor por su fe, ¿sí? Entonces él optó pero él estaba bien porque él todavía predicaba en la iglesia, él todavía solamente le causaba molestia, dolores a veces en el riñón, porque él todavía predicaba en la iglesia, todavía él andaba en su moto, en su auto, en fin, todavía se movía, era normal pues, pero él seguía con la cuestión. Entonces le decían sus hijas, le decían, oye, vaya para el médico, y no se mantenía ahí. Hasta un punto que eso fue en la mañana, él se levantó, él normalmente hace eso, se levantó, tomó su café, hizo el café, se tomó su café, tenía un poco de dolor, entonces ya se sentía, como dice, un poco mal, pues. Entonces el hijo le dice, oye papá, ya vamos para el médico. Y entonces le dijo, hijo, no se preocupe. Le dijo así, no se preocupe porque yo ya siento que el Señor ya me va a llevar. Le dijo así, de lo más tranquilo. Yo ya siento que el Señor me va a llevar. Entonces el hijo comenzó a llorar y le dice eso. Entonces el hijo, pero no llore. Digo, ¿por qué va a llorar si esto es ganancia, esto es gozo en el cielo? Entonces él se fue, dijo, voy al cuarto, voy a orar. Fue al cuarto, oró, se acostó y murió. Murió se paró a las 7 de la mañana, murió como a las 8:30 de la mañana, más o menos, a las 8 de la mañana, ¿sí? Y murió. Y la respuesta que me di cuenta de eso, por eso coloqué el ejemplo, la respuesta que tuvo la familia se fortaleció, incluso los hermanos de la iglesia donde yo me congregaba también. O sea, en su muerte Dios se glorificó. Eso es lo que quiero que en su muerte Dios se glorificó. ¿Por qué? Porque él optó por la fe. Él, a pesar de que se sentía así mal todavía, él todavía seguía sirviendo, él todavía seguía predicando, él todavía seguía enseñando. Hasta los últimos días de su vida, enseñó. Él murió de los 78 años, más o menos. Enseñó. Y toda su vida se dedicó a enseñar. Entonces, coloco ese ejemplo también. Es porque para que vea que cuando decidimos por fe, siempre Dios va a ser glorificado independientemente de la respuesta que se tenga. Él va a ser glorificado. Amén. Bueno, vamos ahora sí en Apocalipsis, ¿sí? Después dice, escribe en un libro lo que ves. El segundo término es escribir, ¿sí? Escribir, en este caso Juan, él tenía que escribir la visión, ¿sí? Que iba a tener ahí todo lo que le iba a revelar. Entonces él tenía que escribir lo que él veía. Entonces cuando nosotros, no sé quiénes aquí han escrito una carta, ¿sí? Han escrito una carta y todo eso. No sé, cuando ustedes escriben, por ejemplo, ustedes van a escribir una carta acerca de un ambiente, pues, no sé, usted está con su pareja y todo eso, pero usted quiere escribirle una carta recordándole, cuando vivimos este momento en tal parque y todo eso y tal. Si usted se da cuenta, cuando usted empieza a escribir la carta, usted empieza a tener detalles que no había visto cuando estaba en ese lugar con ella o él. No sé si me hago entender. Usted empieza a escribir cosas
que usted se da cuenta que, oye, hay cosas que no lo había visto en ese momento, pero ahora sí lo veo. ¿Sí? Entonces, cuando uno escribe, uno profundiza más que cuando ve. Eso es lo que quiero dar a entender. Cuando uno escribe, uno profundiza más que lo que ve. Entonces, en este caso Juan escribía la visión, pero en Proverbios me habla, ¿qué estamos escribiendo nosotros en la tabla de nuestro corazón? ¿Qué escribo yo en mi corazón? ¿Qué está escribiendo tú en tu corazón? ¿Qué estamos escribiendo? Eso es profundizar más. ¿Qué escribo yo todos los días en mi corazón? ¿Estoy escribiendo la palabra? ¿O estoy escribiendo las circunstancias? ¿O estoy escribiendo, no sé? Porque una cosa muchas veces es lo que como lo estamos visualizando, pero otra cosa es lo que escribo también en mi corazón. ¿Qué estoy escribiendo ahí? ¿Estoy escribiendo palabras de verdad, palabras de fe, convicciones de Dios? ¿O estoy escribiendo de todo un poco, de Dios, de esto, de no sé, poco de cosas? Tengo una mezcolancia ahí en mi corazón y en fin creo en todo. ¿Sí? ¿Qué estoy escribiendo ahí? Y para escribir debe haber filtro. Tú no puedes escribir cualquier cosa. Tú tienes que, como dice, escribir lo que en este caso Juan, lo que Dios le revelaba. Tú debes escribir lo que Dios de alguna u otra manera te enseña a través de tu palabra, no cualquier cosa. Y tampoco no es que vas a escribir, no, pero Dios dice esto, pero yo lo voy a tomar de esta manera. Tampoco es así. Porque estás usando como un Dios como si fuera para mi propio beneficio. Tampoco es así. Entonces, es de escribir lo que Dios dice y punto. No como yo lo quiera ver, sino como Dios lo dice. Entonces, ese es el segundo punto importante. Está el ver, pero también está el escribir. ¿Qué estoy escribiendo yo en mi corazón? ¿Sí? Y hay otra cosa que después sigue diciendo, escribe en el libro lo que lees y envíelo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, lo vio Juan, lo escribió, lo terminó de escribir y lo envió. ¿Sí? El enviar significa una acción. No solamente se quedó con lo que vio, no solamente se quedó con lo que escribió, sino accionó, hizo algo. Y eso es algo muy importante. Lo que usted escribe en su corazón y lo que usted ve por la fe, usted tiene que hacer algo. Usted no puede quedarse sin hacer nada, usted tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque por eso usted lo está escribiendo en su corazón para hacer. Para hablar, por lo menos en este caso, como habla la gran comisión que ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, eso está en el hacer. Predicar, a través de qué? De mi testimonio, a través de mis palabras, a través de mis hechos, pero también predicar. Yo siempre digo, la predicación más importante es en el hogar. Esa es la más importante. Usted debe predicar en su hogar. ¿Con qué? Con sus hechos. Porque, lo digo por testimonio propio, porque yo lo vi. Que conocía pastores que predicaban, pero tenía un hogar destruido. Totalmente destruido. Ya la esposa se iba a divorciar de él, con el hijo se pegaban a puños. En fin, un desastre total. Y él predicaba el Evangelio, se pegaba con el hijo a puños y se iba después y iba a predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Por qué? Porque Dios ve mucho lo que hay dentro de nosotros, con la intención que es lo que hacemos, aunque él predicaba el Evangelio, pero tenía una familia destruida, o sea, su predicación no comenzó en casa. Nuestra predicación debe comenzar en casa, después con las personas cercanas y ahí para arriba, pues, después el desconocido, después el que no conoce, y ahí vamos poco a poco escalando. Pero lo importante es predicar en nuestro hogar, ¿sí? Y transmitir lo que escribimos en nuestro corazón. Ahora que
van a fallar en muchas áreas, sí, va a fallar porque somos seres humanos, pero para eso existe el perdón, ¿sí? Para eso existe la reconciliación. Entonces, cada uno de nosotros, cuando se equivoque, se humilde, perdone. Cuando se equivoque, se humilde y pida perdón. Porque, mire, el perdón tienen que tener en cuenta que es un estilo de vida. ¿Por qué? ¿Por qué es un estilo de vida? Porque eres imperfecto. Siempre te vas a equivocar. Entonces debe formar un estilo de vida el perdón. Ahora, si eres perfecto y nunca te equivocas y eres como Jesús, lógicamente el perdón no va a ser un estilo de vida porque eres como Jesús y que va a estar tú. Es perfecto. No te equivocas. Bueno, aunque Jesús siendo perfecto igual tomó nuestros pecados por perdón de todos nosotros, pero es el caso diferente. Entonces, el enviar significa accionar. Hermanos, yo siempre los motivo a acciones más allá de lo que ustedes puedan hacer. Siempre ir un poquito más, o sea, un pie más adelante. ¿Sí? Si ustedes han hecho tal cosa en la fe en el Señor, en hablarle a alguien del Evangelio o ayudarle, bueno, vaya un poquito más allá. Porque de seguro ese poquito va a hacer que Dios se glorifique. ¿Sí? Amén. Vamos rápidamente en 1 de Samuel. Es una historia que todo el mundo conoce, todo el niño conoce, pero este resume todo lo que hablé. 1 de Samuel capítulo 17. Este es un capítulo que todo el mundo, bueno, todos ustedes lo conocen. Pero resume lo que... esto me lo enseñaron cuando tenía 6 años. Pero quiero, porque este es un ejemplo donde habla de todo lo que estamos hablando. Entonces la historia de David cuando David mata a Goliat, ¿sí? Todos lo conocen, pero vamos a leerlo. Los filisteos, pero por parte porque es un largo capítulo. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es Judá, acamparon en Soco, en Aseca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Lai y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Sí? Aquí hay un conflicto entre el pueblo de Israel y los filisteos. Bien, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte a otro lado, y el valle entre ellos. ¿Sí? Imagínense un monte a un lado, un monte del otro lado, y un valle entre ellos, Israel con su ejército, los filisteos con su ejército. ¿Sí? Y salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, al cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco. Ahí muestra lo que él traía puesto, o sea, como su armadura como tal que tenía puesto Goliat. Vamos al versículo 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: para que os habéis puesto en orden de batalla. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, los filisteos se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí, ¿cómo reaccionó el pueblo de Israel y Saúl? Con miedo, con temor, ¿sí? Entonces, al ver como dice, a Goliat tan grande, que viniera un hombre tal, ¿cuál fue su reacción? Tener miedo, tener temor. Entonces, ellos lo vieron de esa manera, con temor y miedo. Entonces, vamos a seguir leyendo. Entonces, y David era hijo de aquel hombre, ¿sí? En tiempo de Saúl. Bueno, ahí empieza a hablar ya de David.
O sea, en el 14 dice que David era el menor de todos sus hermanos, ¿sí? Entonces dice el 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para presentar las ovejas. Entonces, vamos, el 18, y estos 10 quesos de leche llevaban al jefe. Esto es lo que le llevaba a David, en este caso David le llevaba como el almuerzo a sus hermanos, ¿sí? Y Saúl y él y todo Israel estaban en el valle, ese es el 19, contra los filisteos, y se adelantó pues David de mañana y dejando las ovejas, el criado, fue al campo de batalla. Y se pusieron, el 21, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos y el ejército al frente del ejército, nuevamente. Entonces preguntó a sus hermanos si estaban bien. Vamos al 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, ¿sí? En este caso sería huían de Goliat, con gran temor. Y cada uno de los Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que adelanta para provocar a Israel? Al que le venciera el rey, le enriquecerá con grande riqueza y le dará a su hija y eximirá los tributos de la casa de su padre en Israel. Entonces habló David. O sea, aquí ellos estaban contando lo que había dicho Goliat. Entonces David lo escuchó, ¿sí? Entonces habló David junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo reaccionó David? En la misma circunstancia, fueron las mismas palabras. Pero ¿cómo reaccionó él? Con fe. Saúl y el pueblo de Israel reaccionó con temor. David reaccionó con fe. ¿Sí? Entonces, y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así será al hombre que le venciere. O sea, le afirmó eso a David, todas estas cosas. Mucha gente dice, y esta en forma... Mucha gente dice que la hija de los filisteos era bonita, que a David le gustó y por eso iba a batallar, porque estas son una de las cosas que iba a tener como premio, pues. Bueno, puede ser, ¿no? Que también la hija lo motivó, pero en realidad David tuvo fe, ¿sí? Tuvo fe en lo que Dios estaba, o sea, lo que él tenía en su corazón acerca de Dios. ¿Por qué? Porque él vio la situación, que se cree para retar a Dios, o sea, está loco. Me imagino a David reaccionando así: ¿qué le pasa? O sea, como que no se ubica a Goliat. ¿Cómo se le ocurre desafiar al pueblo de Dios, desafiar a Dios? ¿Sí? O sea, David sabía dónde estaba parado. El pueblo de Israel no sabía dónde estaba parado. ¿Por qué? Porque David sabía quién era Dios. El pueblo de Israel no sabía quién era Dios. Tristemente, y eso que le había demostrado, como dice, todo lo que Dios había hecho en su vida, pero en ese momento no sabía quién era Dios. Y esto es muy importante, y con esto ya casi voy a terminar. En las circunstancias que usted esté, usted debe entender y debe saber quién es Dios. ¿Quién es Él? Y a pesar que usted tenga una vida de cristiano, a pesar que Dios de repente te haya ayudado en determinadas situaciones, se haya glorificado en tu vida, ¿por qué? Porque Dios se glorificó en su tiempo en la vida de Saúl, se glorificó en su tiempo en el pueblo de Israel, y Dios siempre estuvo con el pueblo de Israel, y aún así el pueblo de Israel no reconoció a Dios en ese momento. Pero David sí lo reconoció en ese momento. Entonces, cuando hay una circunstancia difícil o cuando un país está en crisis, lo más importante es reconocer quién es Dios. Y con esto, como dice, termino como empezamos: la esencia de Dios. Reconocer quién es Él y cómo Él va a responder. Porque muchas veces Dios no responde como yo quiero que responda, pero Él responde como Él quiere, y debemos aceptarlo así como Él quiere, porque dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Buena. O sea, que es buena, punto. Es agradable y es perfecta. ¿Qué más ganas? O sea, en este contrato, ¿qué más garantías quiere?
Dios te dice que es buena, agradable y perfecta. Yo creo que usted firma cualquier contrato, ya sea de lo que sea, nunca va a conseguir esas 3 garantías. Que sea un contrato bueno, que sea agradable para usted y que sea perfecto. Y ese es el contrato que nos ofrece Dios. Entonces, ¿por qué no lo reconocemos en nuestras circunstancias y decimos, Dios, en esta situación, hágase su voluntad? Porque yo entiendo quién eres tú, yo sé cuál es tu esencia y sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Para mí y para mi entorno. ¿Y el cómo va a ser? A mí no me incumbe a Dios. ¿El cómo lo va a hacer? ¿Sí? Entonces, hermanos, termino con eso. ¿Sí? Concentrémonos en nuestra esencia con el Señor. Busquémoslo a Él de corazón. ¿Sí? Y las circunstancias, recordemos siempre que Dios está con nosotros y que nunca nos abandona. Amén. Vamos a orar para terminar esta parte de la palabra. Amén. Padre, Señor, en nombre de Jesús, te damos las gracias por esta enseñanza, por esta palabra. Te pido, Señor, que seas tú modificando, Señor, algunas cosas que no teníamos bien en nuestra vida, en nuestro corazón. Y permítanos, Señor, buscarte cada día más a través de tu palabra, Padre. Coloca como el querer y el hacer de tu buena voluntad en nuestras vidas y que sea esta palabra bendición para nosotros y para todo nuestro hogar y familia y cercano, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Listo, ahora sí, aquí no me pasa, hermano Juan. O el pastor. Juan, gracias.